Hola, somos Katy y Gaby. y esto es Hasta que se acabe la cera. un podcast de Corre la Voz. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. En Agroapoyo trabajamos incansablemente para llevar la riqueza de nuestra tierra a otros horizontes, tanto a nivel nacional como internacional, aportando un valor inigualable. Nos dice María del Carmen Narváez, quien es empresaria y la tenemos aquí y estamos felices de que estés con nosotros y que nos regales tu tiempo para ayudar a otras emprendedoras. Gracias, Katy y Gaby, por la invitación. Me encanta Bienvenida. estar aquí. Pues bienvenida, María del Carmen, a este espacio seguro, a este espacio en donde hay el encuentro entre mujeres que buscan tener voz, correr la voz y también llenarse de ideas y de inspiración para sus propios negocios. Así que bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, lo primero que quisiéramos saber, María del Carmen, es ¿quién eres tú? Queremos que todos sepan quién eres tú, quién es esa mujer que tengo aquí enfrente mío. Bueno, yo soy una mujer ecuatoriana de nacimiento, apasionada completamente por mi país. Amo el Ecuador. Me encanta también emprender, conocer cosas nuevas, viajar, dar oportunidades también a las otras personas siempre que puedo, o sea, o apoyarlas de las maneras en las que puedo. Eso creo que me describe a mí. ¿Cómo comenzó todo este tema tuyo? ¿Cómo fue ese andar en sus primeros pasos? Bueno, mi historia es bastante sinuosa porque yo en realidad cuando estuve en la universidad estudié publicidad y diseño gráfico. Yo siempre estuve más bien inclinada por todos los temas relacionados con la creatividad. Y me encanta el tema creativo, el diseño y todo este tipo de actividades. Cuando me gradué de publicidad, comencé a trabajar en un emprendimiento. Tenía con un par de amigos una empresa de diseño y ahí trabajé algún tiempo. Luego fui a hacer una maestría en Italia de gastronomía y hospitalidad, o sea, nada que ver. Debo decir que estaba un poco ahí motivada más por otro tipo de temas personales. Ajá. Y cuando regresé, comencé a trabajar en otra empresa, me involucré en unas empresas más grandes, en las áreas de mercadeo principalmente. Para ese entonces, mi hermano, que es ingeniero agrónomo, él había ya comenzado esta empresa, Agroapoyo, y él se dedicaba a dar servicios agrícolas. Y él algunas veces me había dicho, oye, ¿quieres trabajar? Ayúdame. Y yo como que no estaba muy convencida porque no tenía nada que ver con el tema. Y en esto él trabajaba con Uvida. Uno de sus proyectos era con Uvida. Y comenzó a tener un montón de este producto. Y no sabíamos ya qué hacer. O sea, entonces mi mamá, que cocina súper rico, o sea, era así como, ya, pues hagamos mermelada de uvida, no sé, todo. Grajeado de uvida, jalea de uvida, uvida de todo tipo. Y una de esas ideas fue la uvida deshidratada, hecha así en el horno de la casa. Entonces teníamos un montón de esta uvida deshidratada. Y yo comencé a ofrecerles a mis amigos, ¿no? Y mis amigos me decían, oye, ¿por qué no vendes? Y yo así como al comienzo no les hacía caso. Pero después dije, sí, ¿no? ¿Por qué no vendo? O sea, yo puedo hacerle un empaque bonito y comienzo a vender. Y en realidad fue así como comenzó ese negocio de los deshidratados. Y mi papá, que es arquitecto, o sea, nada que ver tampoco, él dijo, bueno, yo les voy a hacer un hornito un poco más grande. Y ahí cogió y él se inventó el horno y lo hizo. Y comenzamos con nuestro negocio de deshidratación. Y en eso mi hermano se fue a estudiar afuera y me dejó a mí encargado el negocio. Pero yo tenía todavía mi otro negocio, o sea, entonces en realidad era bastante, o sea, era bien demandante, o sea, y era un poco estresante. Y cuando él regresó, yo le dije, ¿sabes qué? Yo estaba así como súper cansada porque estaba con los dos trabajos, digamos, de la vez. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Te devuelvo tu negocio, haz lo que quieras. Y ahí fue cuando él me decía, no, pero ven a trabajar conmigo. Y yo, no. Hasta que en algún punto dije, sí, voy a hacer la prueba. Y yo pensé comenzar haciendo así temas como la página web, que de hecho sí lo hice. Yo dije, bueno, me dedico un poquito al área comercial, que eso es lo que más creo que me gustaría. Sin embargo, unos 2 años después de eso, mi hermano volvió a irse por una oportunidad laboral y se fue 8 años fuera del país a la final. Yo pensaba al comienzo que se iba a ir 1 año. Entonces yo así como, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque de pronto, de un día al otro, me vi involucrada en toda la parte productiva, en toda la administración y en toda la parte comercial. ¿Y sola? Sí. Entonces, en un punto,
claro, yo tenía la esperanza, yo dije, no, él ya mismo regresa, así que, o sea, esto es solo un encarguito. Pero luego, ya cuando me di cuenta que no volvía, creo que al segundo año, yo así como, o sea, esto está un poco más complicado de lo que me imaginé. Y sí, en algún momento hasta pensé, ya dije, hasta aquí llegó y yo me voy a dedicar a mis otras cosas. Hasta que tuve ahí unas conversaciones y unas reflexiones, o sea, en las que yo llegué a la conclusión, o sea, mi papá me dijo, o sea, a ver, tienes que decidir qué quieres. O sea, esto está en tus manos. O sea, si tú decides cerrar, yo te voy a apoyar. Si tú decides continuar, yo te voy a apoyar. Di qué es lo que quieres. Entonces me puse a pensar y decidí continuar. Y dije, ok, pero ahora le voy a dar mi toque. O sea, voy a hacer de esto lo que yo quiero. O sea, ya no es el negocio que heredé de mi hermano, sino este va a ser mi negocio y yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Y dentro de eso ya estaba darle un toque un poco más de productos orgánicos, con responsabilidad social, o sea, dedicarme más a la exportación que al mercado local, etc. Entonces ahí fue el momento, ese fue el momento de inflexión, yo puedo decir, tanto del negocio, porque el negocio cambió cuando yo cambié, ¿no? O sea, y eso es algo que uno debe tener así súper claro. Y cuando yo como que tomé las riendas del tema y dije, esto depende de que yo decida. O sea, entonces ahí cambió y comencé ya toda la trayectoria, digamos, más o menos de unos 14 años. O sea, que... Ajá. Entonces, esa fue la... Y de ahí sí ha sido toda una odisea de otro tipo. Fue tomar esa decisión. Y creo que es importantísimo como emprendedor o como persona, en realidad, responsabilizarte y darte cuenta que las cosas no suceden porque alguien más dice que tienen que hacerse o quiere que se haga, sino que al final todo está hecho de las decisiones que uno va tomando día a día y que siempre es posible decidir continuar o no, o cambiar de camino. Y eso está bien. Y eso está bien, así es. ¿Cómo, cuando ya decidiste que estaba todo a tu cargo, Sí. cómo fuiste formando ese equipo de trabajo que te ayude? Porque no lo puedes hacer todo. No. A ver, yo creo que otra cosa que yo aprendí es que es importantísimo rodearse de personas que más que nada sean dignas de tu confianza y con quienes tú coincidas en los valores. O sea, tienes que coincidir con ellas perdón, en estas partes fundamentales. Entonces, yo comencé a buscar en mi círculo, porque yo no sé si eso le sucede a todo el mundo, pero a la final yo dije, a ver, yo creo que necesito ayuda en la parte comercial. O sea, y también en la parte, no sé, contable financiera. O en la parte financiera, ¿no es cierto? Entonces comencé a buscar así quienes que yo conociera estaban en esos ámbitos. Y perdón, y dentro de eso, dentro de mis amigas, o sea, que yo tengo un grupo de amigas a las cuales les adoro así porque son mis amigas desde que soy chiquita y nos llevamos súper bien hasta ahora. Ahí yo comencé a conversar y una de mis amigas vino a trabajar conmigo. Wow, y qué difícil habrá sido eso. Me parece que es una linda decisión, pero al mismo tiempo riesgosa. ¿Cómo la manejaste? Si quiero saber, porque hay historias de todo. Por supuesto, trabajar con personas que son tan cercanas creo que es un riesgo. Y creo que es importantísimo desde el inicio marcar ciertos límites y diferenciar entre los momentos, los distintos roles que uno tiene, ¿no? El rol de compañero de trabajo, o el rol de amigo, o el rol de padres o de hermano o de lo que sea, ¿no es cierto? O de esposo, porque todo este tipo de relaciones, cuando se mezclan, creo que sí puede llegar a ser bastante conflictivo, que también sí me ha pasado. Pero debo decir que, por ejemplo, con esta amiga que comenzó a trabajar conmigo hace, creo que si yo estoy 14 años de cargo, ella está 13, hasta ahora trabaja conmigo. Y de hecho, en estos años, a lo largo de estos años, han trabajado conmigo por lo menos unas 3 o 4 de mis amigas. Con todas me llevo súper bien, con ninguna fue, o sea, de quiebre. Sí, de quiebre. O sea, más ha sido que fueron momentos que por otros motivos o simplemente porque ya dijimos los dos, no, ¿sabes qué? Ahora me quiero dedicar a mi familia, ahora, ¿sabes qué? Voy a viajar o lo que sea. Pero yo creo que es imprescindible tener las cosas así como súper claras y desmarcar estos roles que uno va teniendo, ¿no? Me pareció increíble porque sí, es verdad, amigas de toda la vida y podés separar. A ver, lo haces muy, muy fácil, lo haces muy fácil. Realmente también creo que es tener esa habilidad de separarlo desde el lado de una. Pero es que en la práctica, es que suena fácil, pero en la práctica todo es complejo. Sí. Porque creo que es de lado y lado.
Por supuesto. Pero a la final, si bien es cierto que es de lado y lado, siempre, o sea, solo podemos controlar lo que cada uno hace. Y yo creo que pues, sí puedo marcar la pauta de cómo es una relación. Entonces yo no he visto o no me ha pasado que si es que yo no le respeto a alguien o yo no, sí, que no sea congruente, o sea, la otra persona al tratarme a mí. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también en cómo uno les trata a todas las personas en realidad, ¿no? Entonces, cuando uno tiene claro, o sea, sí requiere también muchísimo autoconocimiento en general, todo el tema de emprender, creo yo, Sí. que requiere mucho autoconocimiento. Ahora, cuando ya vemos que tu empresa realmente exporta el producto y tenemos muchas emprendedoras que quisieran sacar sus productos seguramente, ¿qué quisiera recomendarles o qué podría recomendarles si quieren un producto lanzarlo afuera? Porque no es solo decir, yo entiendo, quiero sacarlo. Habrá que tener claras ciertas cosas. Sí. O sea, yo considero, verás, como yo estudié mercadeo, o sea, bueno, estuve involucrada siempre en publicidad y mercadeo, para mí es imprescindible escuchar y ver qué es lo que hace el mercado. Entonces, si es que yo quiero exportar un producto a un mercado cualquiera, para mí es importante primero ir y observar cuáles son las tendencias, qué le gusta a la gente, qué no le gusta, y medio como que hacer un clic con qué quieren estas personas y qué es lo que yo tengo y les puedo dar dentro de esto, porque por supuesto, o sea, pueden creer muchas cosas que yo no están en mi alcance, ¿no es cierto?, a mi alcance, pero por ahí uno comienza a identificar las oportunidades, pero para mí es imprescindible siempre ser observante y conocer el mercado, ¿ya? Y es un error que yo he visto, e incluso a nosotros alguna vez sí nos ha pasado, que uno dice, no, es que yo sé hacer esto, y, o sea, querer inducir al mercado a que quiera algo solamente porque a uno mismo, a uno le gusta o uno cree que es lindísimo, qué es lo que le conviene, ¿ya? Y a la final no escuchas o no ves lo que está ahí afuera, y ahí yo creo que es cuando te pegas así unas grandes caídas, ¿no es cierto? Porque tienes que reconocer que, o sea, el mercado es otra cosa, y a la final todo depende de las ventas. Sí, entonces sería lo más claro, capaz de decir que por más superproducto que tengas, Sí. si el cliente no lo quiere, no podemos nadar Así en es. contracorriente porque no Así va a haber es. ingresos. Tal cual. Y esto que tú dices, o sea, yo creo que es importante, o sea, yo sí creo en lo que hacemos cada una de las personas y hay muchísimos productos, servicios que todos podemos dar. El hecho de que tú vayas y observes este mercado, a veces, o sea, cuando lo ves de forma así más profunda, identificas pequeñas cosas que puedes adaptar, ¿ya? Pero no se trata de que le fuerces al mercado para que coja lo que tú Como que estás ofreciendo. tomar esas oportunidades que el mercado Sí. te está dando y que tú puedas adaptar a tu Sí. producto para llegar. Exactamente. Entonces es esta danza que hay entre lo que el mercado quiere y lo que uno puede hacer o ofertar, ¿no es cierto? A ver, entonces surgen muchas incógnitas en el tema de las negociaciones internacionales. Y entre ellas siempre es la percepción de cómo enfrentar negociaciones internacionales en el sentido de tener una percepción de que los latinos siempre cometemos o hacemos infracciones en los procesos. Sí. O sea, eso sí es súper complejo, o sea, porque yo en mi experiencia creo que es una percepción que se vuelve una realidad. O sea, generalmente los compradores norteamericanos, los europeos, sí tienden a ver con desconfianza a los latinos. O sea, es triste, pero es una realidad. Entonces ellos incluso nos exigen a nosotros mucho más de lo que les exigirían a algunos proveedores en sus países, ¿no? Entonces yo creo que para un poco protegernos nosotros, sí tenemos que ser bastante esquemáticos en todo lo que tiene que ver las documentaciones, la formalidad, el dejar por escrito, este tipo de cosas sí se vuelven importantes. Y lo malo que estábamos comentando un poco ahí tras micrófonos es que en algunos casos esto de que esta desconfianza que tienen los latinos, los compradores norteamericanos o europeos hacia los latinos, o sea, lo peor es que a veces nos creemos también, y eso es la parte que me parece súper triste, porque nosotros actuamos también como que siempre fuéramos los culpables, ¿no? Entonces, cuando a veces existe alguna falla en un producto, en lugar de nosotros verlo así con un poco de objetividad,
si a veces podemos coger y comenzar a decir, uy, ya sí, que hice mal, o sea, como que te achicopalas Asumir un poco. asumir absolutamente toda la culpa. Sí. Sí, y ahora en este tema de negociaciones también internacionales, uno tiene la idea de que, bueno, mejor vendo en el exterior porque ahí sí me pagan, a mí me va a ir todo bien. ¿Qué es realmente lo que ocurre ahí? O sea, yo no creo que se trate de compradores extranjeros o locales. A la final hay clientes y proveedores de todo tipo, es decir, muy formales y confiables en todo el mundo, como también hay algunos que no logran cumplir los requerimientos o que te pueden incluso estafar, y no importa la nacionalidad. Creo que eso es algo un poquito inherente a la raza o a la condición humana. Y creo que ahí nos juega un papel muy importante el hecho de ser mujeres, no solo el hecho de ser mujeres, creo que también los hombres lo pueden hacer, pero cuando tú te conectas con tu intuición, o sea, también yo he aprendido eso, que uno generalmente en los primeros momentos o en las primeras interacciones, tú te puedes dar cuenta y a veces no les haces caso a estas pequeñas señales de cómo son las personas. O sea, tú te das cuenta desde cómo saluda una persona, cómo interactúa contigo, y no importa que sea por Zoom, por lo que sea, ¿no? Desde un correo. Uno ya comienza a identificar el estilo que una persona tiene, y yo creo que ahí puedes comenzar a leer entre líneas si es que es alguien con quien a ti te gustaría hacer negocios o no. O sea, esta persona que comienza a pedirte muestras y muestras y muestras y muestras, o sea, y que, o sea, comienza a regatear, o sea, y que quiere el precio más bajo, más bajo, más bajo. O sea, ya desde un inicio, ya más o menos te puedes imaginar a lo que te vas a exponer, ¿no? Sin duda existen personas que son sumamente hábiles y hay que estar siempre atentos. Ahora que es un poco más fácil la comunicación, por ejemplo, googlear, averiguar, etcétera. O sea, a mí ni bien, o sea, sé de un potencial nuevo cliente, lo primero que hago sí es googlearle, ¿no? O sea, comenzar a investigar un poquito de esa persona, de esa empresa, si es que tengo alguna referencia formal, ¿no? O sea, porque en las redes también todo puede inventarse. Entonces creo que esa parte es así como muy importante que la usemos a nuestro favor. Entonces, lo que recomendaría es que si estamos igual haciendo negocios internamente en el país o afuera, siempre paremos y veamos todas las situaciones y no demos por hecho que algo va a estar bien. Sí, porque así es. Nos dice incluso una red social. Totalmente. O sea, las redes pueden decir también cualquier cosa, ¿no? Entonces... Sí. ¿Y cómo ha sido ese paso que has dado, por ejemplo, cuando comenzaste con el tema de lo local? Okay, abrirte mercado en el tema de lo local. ¿Cuándo tú te diste cuenta o sentiste que estabas lista? Para exportar. Exacto. ¿Cuándo sentieron? Porque cuando yo comencé a trabajar en la empresa, comencé a ver un poquito los números, ¿no? A pesar de que era de mercadeo, pero siempre me han gustado un poco los números, o sea, y cuando hacía los números yo dije, esto no va a ser suficiente como para sostenernos, o sea, esto veo que está creciendo, pero necesitamos más mercado. Entonces ahí comencé a chequear y a asistir hacia un par de ferias, ni siquiera con productos, sino hacia ir y conocer, ¿no? La feria que hay, cómo son las cosas. Y ahí en ese momento que les contaba, o sea, es cuando dije ya, o sea, nosotros podemos ofrecer esto, el mercado está queriendo este tipo de producto, es por ahí por donde tengo que comenzar a delimitar o delinear mi producto y lo que nosotros queremos ofrecer para exportar en este caso. Y nosotros decidimos exportar básicamente porque cuando comenzamos con el mercado de las frutas deshidratadas, incluso hasta ahora es un mercado en Ecuador relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque en el Ecuador existe una gran variedad de frutas. Nuestras frutas son tan ricas, de tan excelente calidad, están disponibles todo el año, tenemos variedad, o sea, en realidad no estamos acostumbrados a almacenar frutas para deshidratarlas o hacerlas conservas o este tipo de alimentos que en los lugares donde existen estaciones es una necesidad. O sea, entonces tú vas a ver que en países, inclusive en los sudamericanos, como Chile, por ejemplo, o sea, ellos sí les toca en ciertas épocas almacenar, porque si no, no van a tener frutas en invierno. En Canadá, o sea, los países nórdicos, también los países desérticos, por ejemplo, o sea, son lugares en donde hay muchísimo consumo de deshidratado. En el Ecuador esa no era una necesidad. Entonces, si bien es cierto, sí se consume, no es un producto de alto consumo. Entonces, por eso fue que dijimos, no, esto hay que exportar. Ese es nuestro mercado.
Ok, ahora hablando justo de las ferias. Ujú. Bien, se ha oído mucho o hemos tenido nosotros mucho contacto con gente que quiere asistir a ferias, nos hablan de que hay ferias que son buenas, otras que no son buenas. Ujú. Tú que has tenido ya este acercamiento a las ferias internacionales, ¿qué sería lo que aconsejarías a emprendedores? ¿Cómo buscan una feria? Yo creo que primero sí hay que establecer más o menos, o sea, cuál es el mercado al que uno quiere llegar, porque ferias hay infinitas, o sea, no sé si infinitas, pero muchísimas. Entonces hay que ir seleccionando e ir cerrando más o menos geográficamente, digamos, el tipo de feria al que uno quisiera ir, la región a la que uno quisiera ir. También es importante, eh, como yo digo, no necesariamente tú tienes que ir y presentar el producto, que eso generalmente va a ser más costoso porque te toca pagar un stand, estar ahí parado todo el día. Tampoco es que ni siquiera puedes conocer ni ver lo que tiene la competencia a veces, porque cuando uno es emprendedor, así chiquito, vas a una feria, vas solo tú, porque es costoso. Entonces no tienes chance así como de ver mucho. Yo recomiendo, por ejemplo, siempre ir primero y chequear, o sea, Como cliente. ir como cliente a esta feria. Entonces ahí vas un poco más relajado, puedes ver en todo lado todo lo que tienen todos los stands, otros países, o sea, toda la oferta, todo cuál es la tendencia en realidad. Y en base a eso comenzar a prepararte, ¿no? Y ya tal vez después de 1 año, 2 años, ahí comienzas a participar en las ferias. Eso me parece que a la final acaba siendo más efectivo que ir de buenas a primeras y tener un stand. Y toparte con que es todo muy diferente quizá a la tendencia. Sí, muy Sí. buena recomendación. Sí, Excelente superbuena. recomendación. Entonces, la primera recomendación que daría sería investigar el mercado. Sí, 100%. 100%. Sí, Tienes que investigar primero el mercado. totalmente. Sí. Ahora, María del Carmen, cuando yo me puedo imaginar un poco un día tuyo lleno de reuniones, de negociaciones, procesos, revisión de todos estos procesos, bueno, ¿qué haces tú para poder cuidar esta salud mental tan importante para uno avanzar? Bueno, yo sí creo que es bien importante cuidarse desde adentro, ¿no? Entonces, considero que, que es importantísimo tener un balance en la vida y que tiene que comenzar desde el respeto a uno mismo. Entonces, yo sí procuro hacer ejercicio por lo menos unas 3 veces a la semana, si no es más. También procuro alimentarme lo mejor que pueda y con horarios no súper rígidos, pero igual procuro no saltarme las comidas, por ejemplo. O sea, si es almorzar todos los días. O sea, procuro también descansar bien. También, por otro lado, toda lo que es la parte social y familiar, creo que es importantísimo. Yo sé que cuando uno es emprendedor, a veces sacrificas mucho esas partes para sacar adelante así a tu negocio. Sin embargo, si es que no paras un ratito y no regresas a ver eso que es importante, creo que te puedes eventualmente llegar a quemar e incluso comienzas a perder la perspectiva. Entonces es súper importante sí tomarse unos descansos, o sea, unos descansos periódicos para realmente y procurar así apagar el interruptor, ¿no? O sea, por ejemplo, les voy a contar una anécdota así medio chistosa, así que comencé en inicios de este año. Yo dije, estoy pasando demasiado tiempo en las redes sociales, ¿no? O sea, a mí me encanta así X e Instagram. Y yo dije, estoy pasando demasiado tiempo. Entonces cogí y dije, yo ya había decidido antes que iba a hacer un ayuno de 3 días. Ok. Ya, pero Qué interesante, ¿no? ajá, un Ayuno de 3 días de alimentación, redes, ¿ya? De alimentación. Claro, De alimentación. ya, pero dije justamente así como voy a aumentar un ayuno de redes. Y cogí y desinstalé las aplicaciones de mi teléfono. O sea, no borré las cuentas, ¿no? Pero las desinstalé de mi teléfono. ¿Y cómo te fue? Súper bien. O sea, es más, estuve como 3 semanas, o sea, sin redes para nada. Y me pareció maravilloso. O sea, sí veía de vez en cuando, ya después de estos 3 días, sí les veía en mi computador, pero es distinto ver Instagram en el computador o X o lo que sea. Y me di cuenta que mi consumo bajó un montón y el tiempo se me multiplicó. Y es tanto así que dije, esto es algo que tengo que hacerlo con más frecuencia. ¿Ya? Porque es algo que no está aportando a mi vida, porque llega un momento en el que yo sí creo en las redes, por supuesto que puedes enterarte, ver eso que está de moda, la tendencia, lo que sea, ya, pero ya hay un momento en el que puedes sobrepasar ese límite y yo creo que la verdad nos pasa Sí, a todos ahora cada vez más.
Entonces, sí, para poner un límite, me pareció así como una excelente terapia, sí, una excelente Ya debería táctica. ser herramienta, ya eso, ya Sí, para la vida o de sea, me uno, pareció porque así. sí, genial. Sí, Y me te dijeron un queda montón de horas. personas, y ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, porque es innecesario. Bueno, al final te debiste de haber dado cuenta que tenías más tiempo para. Sí, totalmente. De Más repente. tiempo para, a mí me gusta, por ejemplo, leer o hago cerámica, ¿no? Y yo así como, wow, de pronto estoy Ya me haciendo hice la más de vajilla esto que me entera. gustaba, porque estoy menos en redes leyendo de personas que no me importan. Claro, Porque eso es lo malo, que uno comienza leyendo la noticia que sí es importante. Y terminas en Y el terminas chisme de... en el chisme de alguien que ni siquiera conoces, Sí. viéndole a X de Paraguay, no sé, que se divorció, ni siquiera sabes quién es. O sea, es Sí, absurdo. es verdad. Sí, es absurdo, es verdad. Es increíble, pero una termina a veces contando las historias de otras personas y luego dices, y a veces no sé del de al lado mío. No, claro, o a veces, Además, claro, así o a es. veces pasa, porque de hecho pasa, que te quedas tan pegada en las redes que de repente al día siguiente tienes un dolor aquí en el cuello y tú no sabes por sí, qué. sí. O dolor en el brazo y tú no sabes por qué. Y vos dices, no, pero ¿qué me está pasando? No, no te está pasando nada. Estás mucho tiempo en el celular, estás mucho Así adelantada a la es. cabeza. Puede ser que sí. Claro. María del Carmen, durante tu vida, ¿te ha tocado quizá atravesar algún reto personal fuerte que hayas tenido que superarlo? Varios. O sea, creo que no hay persona que no atraviese retos personales complicados. Y la verdad, o sea, sí es difícil cuando uno es emprendedor y encima te toca, o sea, tienes que seguir trabajando. Creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Creo que de alguna manera también se vuelve una tabla de salvación, de lo cual también hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que sí me ha sucedido, que sí he tenido episodios en mi vida en los que he tenido así un desbalance y me he dedicado demasiado al trabajo, probablemente evadiendo más temas personales. Entonces, creo que es una condición humana, sinceramente. O sea, y lo que queda es ser consciente, o sea, como trabajar en uno mismo y ser consciente también y aceptar esos momentos que son parte de la vida y ya pues, o sea, seguir Volver al centro. volver al centro. Sí, Ajá. sí, creo que entre las cosas que todo ser humano realmente vivimos es que cuando estás atravesando un reto o alguna situación fuerte para ti, el mundo sí. Así Todo es. sí. Así es. Sí. Y también es súper duro eso, porque uno puede estar así roto por dentro igual y sigue todo lo demás sigue andando. Sí. Claro. ¿Te ha costado también un poco el tema en tu emprendimiento, soltar el control? Uy, sí. Sí, porque el control, eso es bueno para un Porque es empresario. terrible, claro. Sí, claro. Llegar a pensar que todo lo tienes que hacer tú o Sí. todo lo y de repente dices, no, a ver, cuando ya comienzas a cansarte y te obligas a soltar el control, ¿cómo fue esa experiencia? Claro, yo creo que fue justo ya cuando llegó un punto en el cual habíamos crecido. O sea, a mí me gustan las cosas a mi manera y sí soy controladora. Y me ha tocado aprender a soltar. Ya cuando no me di cuenta que no alcanzaba a hacer ciertas cosas, me di cuenta que más importante que yo controlar todo y querer que alguien haga igualito como yo hago, es definir qué es lo importante y decirle, toma, yo lo que quiero es esto. Y dejar que esa persona haga como a esa persona le parezca y de la mejor manera siempre y cuando me traiga este resultado o consigamos este objetivo. Entonces, sí es un ejercicio que lo he hecho. Creo que ahora soy bastante, o sea, considero que sí he aprendido mucho y que ya soy bastante buena en eso. De vez en cuando y en algunos temas sí me puedo enganchar. O sea, pero en la mayoría ya he logrado delegar. Ese tema que acabamos de tomar ahorita me parece muy importante realmente y creo que hablamos por nosotras también, eso es soltar el control. A mí es una de las cosas más difíciles una vez que pude controlarlo todo y que todo funcione, el entender que hay varios caminos para llegar al mismo objetivo, ¿ok? Y que debes aprender a confiar en tu equipo, ¿sí? Y sí, me parece muy interesante irlo trabajando. Y lo más increíble es que no sé cómo lo veas tú, María del Carmen, y quisiera tu opinión, pero cuando inicias un emprendimiento, inicias controlando, pues, porque vas haciendo proceso a proceso. Y luego llegas a un punto en que funciona y vas al siguiente proceso, que es soltarlo. ¿Sí? Sí. Ok, ¿cómo nos dirías tú que soltarlo hasta qué momento? Soltarlo, ¿cómo podrías saber cómo soltarlo? ¿Sí? O sea, porque soltar significa ya nunca más revisar esos procesos o significa solo verlos de vez en cuando. ¿Cómo haces tú? Yo creo que hay que trabajar por resultados, por objetivos.
o sea, para comenzar. Entonces, si es que estás teniendo buenos resultados o sea, se van cumpliendo los objetivos que constantemente van cambiando, ¿no? Entonces, pero si es que tú vas cumpliendo los objetivos con el equipo, yo creo que no es necesario que tú vayas y controles ahí al 100%. Sin embargo, si es que no se están cumpliendo, sí creo que es necesario regresar a ver, o sea, y decir, a ver, aquí qué está fallando, más allá de encontrar las culpas, ¿no es cierto? Decir así, a ver, este proceso, esto que está sucediendo requiere esta corrección, tengo que apoyar más a este equipo, veo que este equipo tal vez lo solté antes de hora, o a esta persona, ¿no? Lo solté antes de hora, pero para mí es en función de los resultados. Sí. O sea, Además también es una parte súper importante tuya que los objetivos se cambian. O sea, sí. es decir, no siempre vas a tener el mismo objetivo. así es. Lo que pasa es que todo negocio, todo producto tienen un ciclo de vida, ¿no? Están vivos. Es como un ser humano prácticamente, ¿no? Entonces nace, crece, llega a su madurez y comienza su declive, y si es que tú no haces nada, ahí muere. Entonces yo también cuando aprendí eso hace algunos años, entonces me di cuenta que todo está cambiando y eso es lo normal y eso es lo saludable. Más bien, uno tiene que cuestionarse cuando algo no cambia ya mucho tiempo, o sea, solo no cambia ya cuando está muerto, o sea, realmente, porque caso contrario va a estar moviéndose. Entonces, sí, periódicamente uno sí tiene que revisar así sus objetivos, porque nada es estático. Claro. ¿Cómo buscas nuevos productos? ¿Cómo es esa búsqueda que tú haces? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo haces esa parte de tener diferentes productos? Primerito, observando el mercado otra vez. O sea, para mí, yo soy súper observadora. O sea, yo sí soy la que llego y, o sea, me grabo ahí las imágenes, ¿no? Entonces creo que es importante a cualquier lado que yo voy, sea aquí, la Amazonía, una casa, lo que sea, yo observo un montón. O sea, y eso yo creo que me nutre para posteriormente ver dónde existen las oportunidades. Entonces digo, o sea, ahora veo que no sé, que la guayusa está de moda, y comienzo a fijarme así como, tal vez sea buena idea sacar este producto o lo que sea. Esa es así como la manera que yo acostumbro usar. Y en el tema de, mientras tú vas haciendo todas estas cosas, también cómo sacas esa inspiración. Porque una cosa es, bueno, observarla, pero también es como tú comienzas como buscar, por ejemplo, también a quién seguir. O sea, es decir, también buscas ese tema de quién en el mercado está agarrando o abriendo otros mercados, como alguien que tú tengas, como por ejemplo alguien que te inspire. Un mentor. Creo que no tengo un mentor así como específico, sinceramente. O sea, yo diría que a mí, en realidad, lo que dije al inicio, me apasiona el Ecuador. O sea, de verdad que me encanta. O sea, cuando yo voy así, desde a los pueblitos, a la Amazonía, a la playa, a cualquier lado, o sea, me encanta. O sea, y digo, o sea, quisiera que estas cosas, estas capacidades que tenemos todos, o sea, sean más reconocidas a nivel mundial. O sea, me encanta así eso, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me mueve un montón. O sea, el amor así por lo tuyo, lo nuestro. Por lo nuestro. Sí, y escuchando toda tu historia, bueno, nos nombraste mucho el tema de que en algún momento de tu vida tu padre te dijo que tienes que elegir uno de los caminos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Ellos qué han aportado realmente a tu vida? ¿Qué agradecimiento tienes hacia ellos? Bueno, yo tengo la suerte de tener una familia, considero que súper bendecida y súper bien conformada, y más que nada con muchos valores. O sea, sí ha sido una familia o sea, somos una familia bien unida, también así como bien emprendedora, colaboradora, así entre nosotros. Entonces, para mí sí, sin duda, es una parte importantísima de toda la trayectoria y de todas las decisiones que he tomado en mi vida. Y hasta ahora ellos influyen muchísimo en mi vida, claro, cada vez de manera, no en el día a día quizás, ¿no? O sea, o sí en el día a día, pero de manera más profunda. O sea, porque creo que mis decisiones, mis acciones están guiadas por los valores que ellos me han inculcado desde pequeña. O sea, así que para mí ellos sí han sido así un referente, son el referente, yo creo que mi mayor referente.
Y hoy por hoy que se abrieron los caminos con tu hermano, ¿tu Sí. hermano volvió Sí. Ay, ok, eso. Sí, mi hermano volvió hace un poco antes de la pandemia y Ok. también trabaja o sea, volvió y trabaja conmigo, con nosotros. Yo me llevo súper bien con mi hermano, entonces igual, o sea, seguimos trabajando juntos. Yo, o Cada sea, uno en lo suyo. cada uno en lo suyo, claro, sí tenemos ahí nuestras metas en común, otras ahí cada uno por separado, pero sí, trabajamos de manera bastante alineada. Sí, entonces sí se puede trabajar en familia, sí se puede Sí. trabajar en equipos con gente muy conocida y eso está muy bien. Sí. ¿Quisieras dar alguna recomendación a las emprendedoras que te están escuchando y que tienen la idea de sacar sus productos fuera del país? Creo que tienen que investigar el mercado antes de arriesgarse a hacer inversiones así muy grandes. Vayan, chequen, vean. Ahora hay muchas herramientas para hacerlo. Creo que eso es sumamente importante. Creo que es importante también tener una mentalidad así bien abierta y el rato que uno emprende ir nutriéndose. Yo sé, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo estudié más publicidad, todos estos temas. Yo no tenía idea cómo leer un balance, ¿no? Yo no sabía nada del área contable, nada de estas cosas. Y sin embargo, me tocó hacerlo. Yo no sabía antes nada de temas de agronomía, nada de ingeniería de alimentos. Entonces la curiosidad creo que es también una característica que los emprendedores debemos cultivar, ¿no? Sin embargo, también el dejarnos ayudar. ¿No es cierto? Entonces tú me preguntaste así al inicio si es que, o sea, acerca de mi grupo y yo te contaba así la historia así con mi amiga y que he trabajado y que hasta ahora trabajo con un par de mis buenas amigas. Entonces yo creo que, pero también el resto de mi equipo de trabajo es excepcional. Yo creo que es importantísimo dejarse ayudar y darse cuenta, y por eso es el autoconocimiento importante, porque solo mediante el autoconocimiento uno puede decir, estoy un poco más flojo en esto, yo creo que puedo aportar este otro. Y también cuando tú te autoconoces, creo que logras rescatar tu individualidad. Cuando tú tienes un emprendimiento o tienes un negocio, es importantísimo diferenciarse de los demás. Y lo único que te diferencia es la autenticidad y eso viene de adentro. Siempre que le vas a creer o que le copias a alguien, ya dejaste de ser auténtico. Pero si en cambio ves adentro, ninguno de nosotros en el mundo es igual y todos tenemos cosas buenas. Entonces yo creo que es así, ¿no? O sea, como tratar de rescatar, encontrar eso que te hace único y que te diferencia. Entonces, Ahora, sí. nosotros estamos siempre tratando de fomentar dentro incluso de nuestra comunidad de Corre la Voz que apoyemos a lo nuestro, que apoyemos a nuestras emprendedoras, a nuestras empresarias, que consumamos local, que vistamos local y bueno, todo Sí. esto. Y nos damos cuenta ya en la vida cuando vamos o conversamos con otros empresarios que todavía existe esa tendencia de que los ecuatorianos consumimos lo que viene de otros países. Marcas, productos, que apreciamos más lo de afuera. Sí, ¿qué mensaje quisieras mandar para poder ayudar a seguir en este proceso de cambiar esta mentalidad? Yo creo que nuestros productos y nuestra gente, o sea, son igual o más valiosos que todo lo que puedes encontrar afuera. En realidad, en lo que se refiere, por ejemplo, a los alimentos, que es en el sector en el cual yo me muevo, o sea, nosotros tenemos unos alimentos que son mucho más naturales, saludables, variados, etcétera. Y a veces lo que les está faltando un poquito es así tener el empaque más bonito, hacer un poco más de publicidad. De bomba quizás. en el mercado. Ajá. O sea, que uno, claro, como emprendedor coges y a veces inviertes un montón en las máquinas para hacer el producto y te olvidas que tienes que invertir un poquito así en tal vez el diseño gráfico del producto, entonces acabas teniendo tu etiqueta hecha en Paint, como digo yo. ¿Ya? Sí. Entonces, pero a la final lo que está adentro suele ser un producto de calidad o de niveles así superiores. Y yo sí, ya me he vuelto también así como mucho más consciente claro, y desde que emprendo desde hace varios años, en que cada consumo que yo hago a los productos nuestros, o sea, que a los que valen la pena, o sea, están aportando directamente para el bienestar
de todos, o sea, de mi comunidad, de los que están aquí cerca. Entonces a mí también me encanta ir, por ejemplo, a las ferias. Y yo sí voy ahí a comprar. Y sí, me recuerda así a cuando yo estaba ahí parada en las ferias vendiendo mis frutitas deshidratadas de sol a sol y vender 10 o 20 paquetes al día y yo estaba feliz. Entonces, siempre que tengan el chance hay que apoyar. O sea, yo creo que es indispensable. Sí, debemos volvernos más local en todo, Sí. y es verdad. A veces te encuentras en que estás viajando y te encuentras productos ecuatorianos en las perchas de otros supermercados claro. de afuera y en los nuestros no están. Así es. Entonces sí, aprender a apreciar los nuestros. Y bueno, todos los que nos están viendo por Así es. YouTube, tenemos aquí algunos de los productos. Vamos a... Así es. Espectaculares Mamá, los voy a coger. empaques. Sí, empaques, colores. Mira qué bonito, banana. Y este sale afuera. Sí. Sí. O sea, nosotros tenemos ahora el 98% de nuestra producción se exporta a Estados Unidos y se vende bajo la marca Banana. O sea, nosotros somos líderes en el canal natural y tenemos todo lo que son chifles orgánicos, yucas, también algunas frutas deshidratadas como banano especialmente, grajeado con chocolate, etc. En el mercado nacional también tenemos nuestra marca que se llama Unique. ¿Qué es esta de Que es vestida, exacto, para quienes nos ven. Qué en bonita. su Y además YouTube. está lindísimo el Sí, empaque. es así. Ajá. Este vendemos aquí en algunas tiendas de especialidad. No, ahí tenemos yucas y chifles. Y esta marca también ya la estamos introduciendo en Estados Unidos. Sí, O sea, el entonces empaque es manejamos las maravilloso. dos. Sí, hace referencia a las mujeres, o sea, tanto de nuestros campos, de la Amazonía, de la costa, de la sierra y del oriente. ¿No? Y sí, Y a la variedad de colores que tenemos. sí. Sí, Sí. y así que les Inmensidad de- recomendamos a todos que pues consuman esta marca Unique que se está vendiendo Ya, ya déjale, ya aquí déjale. en nuestro país. ya Los le gallos de cogemos. los cielos que Se nos nos estén go- viendo, no hagan caso. No hagan caso, Está ya muy mismo. bien. Está Pero bien. nos encanta que realmente tu empresa se venda aquí en el país y también internacionalmente y que debes todo este nombre de nuestro Ecuador y dejarlo allá para que nos conozcan cada vez más a través de productos de excelente calidad. Y también te queremos agradecer porque nos has dado este tiempo que sabemos que te lo sacaste de ahí entre todas tus cosas para que puedas poner luz a tantas emprendedoras que sueñan, que quieren un día estar en el lugar que estás y que sí es posible. Con gusto. Creo que el gusto es para mí y me encanta compartir con ustedes, Katy y Gaby. Así No, que millón muchísimas gracias. Nos has gracias. abierto un mundo y además también para aquellas emprendedoras que quieren salir afuera, estos tips de ir a buscar el mercado, de conocerlo, de darte pausas, en fin, de millones de ideas. Así que gracias. Gracias a en ustedes. verdad. Y mientras pase Con el gusto. tiempo, creo que todas debemos seguirnos cuidando de la salud mental, emocional, porque por más que llegues ya al lugar o a la cima que quieres llegar, siempre hay otra cima que conquistar y tienes que estar en buena es. salud. Así que gracias a todos, ha sido un maravilloso podcast. Muchas gracias, María del Gracias, Carmen. María del Gracias a Carmen. ustedes. Gracias. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas. Y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.